Elena Petrovna nació prematuramente en la medianoche entre el 30 y 31 de julio, según el calendario ruso el 12 de agosto de 1831, en Ekaterinoslav, provincia de Ekaterinoslav, al sur de Rusia. Algunos raros incidentes que ocurrieron a la hora de su nacimiento y en oportunidad de su bautismo, hicieron que la servidumbre le presagiara una existencia tormentosa. Elena fue una niña indócil, descendiente de una larga línea de hombres y mujeres poderosos y altivos. La historia de su linaje es la historia de Rusia. Siglos atrás los nómadas eslavos erraban por las regiones del centro y parte oriental de Europa, y si bien tenían sus formas propias de gobierno, cuando se establecieron en Novgorod comenzaron a producirse entre ellos luchas internas a las cuales no lograban poner fin. Llamaron entonces en su ayuda a Rurik, jefe de una de las errantes tribus de Rus, hombres del norte o escandinavos, que buscaban extender su radio de influencia. Rurik estableció el primer gobierno civil en Novgorod, que se convirtió en un poderoso centro comercial para Oriente y Occidente. Él fue el primer soberano y reinó por espacio de 15 años. Durante su vida su hijo Igor y su sobrino Oleg consolidaron su poderío en el oeste y en el sur del país. Kiev se convirtió en un gran principado, y el que gobernaba allí era virtualmente el soberano de Rusia. Al correr de los siglos los descendientes de Rurik se expandieron en son de conquista y dominio a través del país. Vladimiro I, muerto en el año 1015, escogió al cristianismo como religión de su pueblo y el denominado paganismo desapareció. Yaroslao el Sabio, muerto en el 1034, estructuró los códigos y derechos rusos. El sexto hijo de Vladimiro II, 1113-25, fue Yuri, el codicioso Dolgorouki, apelativo que se mantuvo como un título de familia. Yuri fundó Moscú y su dinastía dio origen a los poderosos grandes duques que gobernaron y, como siempre, lucharon entre sí fieramente. En 1224 las hordas mogólicas aprovecharon esta falta de unión y dominaron a los grumos turbulentos, cada uno de los cuales envidiaba el poder y la posición del otro. Pero Iván III, un Dolgorouki, en el año 1480 rompió el yugo mogol, e Iván IV exigió ser coronado como zar, arrogándose la autoridad suprema. Con su hijo terminó la larga y brillante dinastía Dolgorouki. No obstante, la familia todavía tuvo influencia en la época de los Romanov hasta la muerte de la abuela de la señora Blavatsky, la talentosa y erudita princesa Elena Dolgorouki, que contrajo matrimonio con Andrei Mikhailovich Fadeev, el mayor de la línea de los Dolgorouki, de la cual los zares Romanov eran considerados una de las ramas más jóvenes. Como se ha visto, la familia de Elena era una de las de primer rango en Rusia, con tradición y dignidad a sostener, y conocida a través de toda Europa. Elena fue una rebelde y desde su niñez se burló firmemente de los convencionalismos, aunque ella era lo suficientemente sensitiva como para comprender que sus acciones no debían afectar a su familia ni herir su honor. Su padre, el capitán Peterán, descendía de los viejos cruzados de Mecklenburg, los Rothenstern-Hans. Debido a que su madre, una ilustrada literata, murió cuando ella tenía 11 años, pasó Elena su niñez con sus abuelos, los Fadeev, en una vieja e inmensa mansión en Saratov que cobijaba a muchos miembros de la familia y a numerosos criados y asistentes por ser su abuelo Fadeev, gobernador de la provincia de Saratov. La naturaleza de Elena estaba fuertemente imbuida con una innata capacidad psíquica, tan poderosa que indudablemente constituía su más predominante característica. Ella sostenía y demostraba que tenía habilidad para comunicarse con los moradores de los mundos sutiles e invisibles y con los seres que para nosotros están muertos. Esta capacidad natural fue posteriormente disciplinada y desarrollada a través de toda su vida. Su educación sufrió la influencia de la posición social de su familia y de los factores culturales imperantes. Así ella fue una hábil lingüista y una brillante música, adquirió sentido científico y experiencia a través de su erudita abuela y heredó las facultades literarias que caracterizaban a la familia. En 1848, a la edad de 17 años, Elena contrajo matrimonio con el general Nicephore V.
Blavatsky, gobernador de la provincia de Erivan, que era un hombre ya entrado en años. Existen diversas versiones referentes al porqué de este casamiento, pero lo que se hizo evidente desde un primer momento fue que esta unión no agradó a Elena, pues después de 3 meses ella abandonó a su marido y huyó a casa de sus familiares, quienes la enviaron a su padre. Más, temerosa de que se la obligara a regresar con el general Blavatsky, volvió a escaparse, comenzando así sus años de vagabundeo y aventuras. A pesar de ello, su padre mantuvo contacto con ella y la ayudó financieramente. Aparentemente ella se mantuvo alejada de Rusia el tiempo necesario como para hacer que la separación de su esposo fuera legal. En 1851 Elena, ahora Madame Blavatsky HPB, encontró por primera vez físicamente a su maestro, el hermano mayor o adecto, que había sido siempre su protector y la había preservado de daños mayores en sus aventuras juveniles. A partir de ese momento ella se convirtió en su fiel discípula, totalmente obediente a sus indicaciones o directivas. Bajo su guía aprendió a controlar y dirigir las fuerzas a las cuales se encontraba sometida, en razón de su excepcional naturaleza. Esta conducción la llevó a través de experiencias de extraordinaria variedad dentro de los dominios de la magia y del ocultismo. Ella aprendió a recibir mensajes de sus maestros y a transmitirlos a sus destinatarios, eludiendo valientemente cada peligro y mala interpretación en su camino. Seguir el rastro de sus peregrinajes durante el periodo de su aprendizaje, es verla a ella trabajando a través de todo el mundo. Parte de este tiempo lo pasó HPB en las regiones del Himalaya, estudiando en monasterios en los cuales se han preservado las enseñanzas de algunos de los más eruditos y espirituales maestros de los tiempos pasados. Ella estudió la vida y las leyes de los mundos internos y las reglas que deben cumplirse para ganar el acceso a los mismos. Como testimonio de esta etapa de su entrenamiento esotérico, nos ha dejado una exquisita versión de axiomas espirituales en su libro, La voz del silencio. En 1873, H.P. Blavatsky fue a los Estados Unidos de América para realizar la obra que le había sido encomendada. Para cualquier espíritu menos valeroso, esto hubiera parecido irrealizable, pero ella, una desconocida mujer rusa, irrumpió en el movimiento espiritista que entonces conmovía tan profundamente a América y en menor grado a otros países. Las mentes científicas estaban ansiosas de descubrir el significado de los extraños fenómenos y les resultaba difícil encontrar el camino en el enorme conjunto de fraudes y engaños existentes. De 2 maneras trató HPB de hallar una explicación a los mismos, o sea, 1 por la demostración práctica de sus propios poderes, y 2 declarando que existía un antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida, estudiado y preservado por aquellos que podían usarlo con seguridad y para realizar el bien, seres que en sus más altos rangos recibían la denominación de maestros, aunque también otros títulos eran usados por ellos, como ser adeptos, choans, hermanos mayores, la jerarquía oculta. Para substanciar sus declaraciones, HPB escribió Isis sin velo, en 1877, y La doctrina secreta, en 1888, obras ambas transmitidas a ella por los maestros. En Isis sin velo arrojó valerosamente el peso de la evidencia recogida por ella en las escrituras del mundo y otros registros, en los aspectos relativos a la ortodoxia religiosa, el materialismo científico, las creencias ciegas, el escepticismo y la ignorancia. Ella tropezó con la injuria, pero el pensamiento del mundo fue afectado e iluminado. Cuando HPB fue enviada a los Estados Unidos, una de sus tareas más importantes fue la de constituir una sociedad, la cual fue denominada durante su formación la Sociedad Teosófica, y tenía por objeto recoger y difundir el conocimiento de las leyes que gobiernan el universo 2. La sociedad invitaba a la fraternal cooperación de todos los que pudieran comprender la importancia de su campo de acción y tuvieran simpatía por los objetivos para los cuales había sido organizada 3. Esta cooperación fraternal llegó a convertirse en el primero de los 3 propósitos de la labor desarrollada por la sociedad, los que por muchos años han sido enunciados como sigue. Primero,
formar el núcleo de una fraternidad universal de la humanidad, sin distinción de raza, creencia, sexo, casta o color. Segundo, fomentar el estudio comparativo de la religión, la filosofía y la ciencia. Tercero, investigar las leyes inexplicables de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Se le encomendó a Madame Blavatsky persuadir al coronel Henry Steel Olcott para que cooperara con ella en lo concerniente a la formación de la sociedad. Él era un hombre altamente apreciado y muy conocido en la vida pública de América, y tanto él como HPB sacrificaron todo con el fin de desarrollar la tarea que los maestros les habían confiado. Ellos fueron a la India en 1879 y allí establecieron los primeros fundamentos firmes de su labor. La sociedad se expandió rápidamente de país en país, fuertemente apoyada por los hombres y mujeres para quienes habían resultado convincentes su afirmación de servicio a la humanidad, la amplitud de su plataforma, la claridad y lógica de su filosofía y la inspiración de su guía espiritual. HPB fue investida por los maestros con la responsabilidad de impartir la doctrina secreta o teosofía al mundo. Ella fue la suprema instructora, y al coronel Olcott le fue delegada la tarea de organizar la sociedad, lo que realizó con notable éxito. Por supuesto, estos pioneros hallaron oposición e incomprensión, especialmente HPB, pero ella estaba preparada para cualquier sacrificio. Así ella había escrito en el prefacio de la doctrina secreta: estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén. El período más efectivo y brillante de la vida de HPB fue posiblemente el que pasó en Inglaterra entre 1887 y 1891. Ya habían pasado en parte los efectos causados por el injusto informe de la Society for Psychical Research del año 1885, acerca de los fenómenos que ella producía, como asimismo los de los ataques de los misioneros cristianos de la India. A su incesante tarea de escribir, editar y atender la correspondencia, se agregaba la tarea de instruir a sus discípulos para capacitarlos en la prosecución de su obra. A este fin ella organizó, con la aprobación oficial del presidente, el coronel Olcott, la sección esotérica de la Sociedad Teosófica. En el año 1890 más de 1 millar de miembros de muchos países se encontraban bajo su dirección. La doctrina secreta se define por sí misma a través de su título, y no expone la doctrina secreta en su totalidad, sino un número seleccionado de fragmentos de sus principios fundamentales. Ella indica que puede lograrse una percepción de las verdades universales a través de la comparación de la cosmogénesis de los antiguos. Proporciona una guía para revelar la verdadera historia racial de la humanidad. Levanta el velo de la alegoría y del simbolismo para revelar la belleza de la verdad. Presenta al intelecto anhelante, a la intuición y a la percepción espiritual, los secretos científicos del universo para su comprensión. Ellos siguen siendo secretos hasta tanto no sean comprobados. HPB falleció el 8 de mayo de 1891 y dejó a la posteridad el gran legado de algunos de los más elevados pensamientos jamás presentados al mundo. Ella abrió las por tanto tiempo cerradas puertas de los misterios, reveló una vez más la verdad sobre el hombre y la naturaleza y dio testimonio de la presencia sobre la tierra de la jerarquía oculta que guarda y guía al mundo. Ella es reverenciada por muchos millares, porque ella fue y es un faro que ilumina la senda a las alturas a las cuales todos deben ascender. Elena Petrovna Blavatsky, una de las más notables figuras mundiales de fines del siglo XIX, fue demasiado revolucionaria y desafiante ante las ortodoxias que imperaban, ya se tratase de religión, ciencia, filosofía o psicología, como para permanecer ignorada. Fue una iconoclasta que hizo añicos las envolturas que ocultaban lo real de lo ilusorio, pero la mayoría, aferrada a los convencionalismos e ignorante de la verdad, la atacó e injurió por su temeridad y coraje al rasgar el velo de aquello que parecía una blasfemia revelar. Lenta pero seguramente los años la han vindicado.
A pesar de ser ultrajada, ella se contentó con trabajar al servicio de la humanidad y demostró su sabiduría al dejar que las futuras generaciones juzgaran su magnífica obra. Prefacio de la primera edición de la Doctrina Secreta. La autora, la escritora más bien, siente la necesidad de excusarse de lo mucho que ha tardado en aparecer esta obra. La causa ha sido el mal estado de su salud y la magnitud de la empresa. Aún los 2 volúmenes dados a luz no completan el plan, ni siquiera agotan los asuntos de que tratan. Gran cantidad de materiales ha sido ya preparada, referente a la historia del ocultismo, según se halla contenida en las vidas de los grandes adeptos de la raza aria, y mostrando la influencia de la filosofía oculta en la dirección de la vida, tal como es y tal como debe ser. Si los presentes volúmenes son recibidos de un modo favorable, no se perdonará esfuerzo alguno para completar la obra. Cuando por primera vez se anunció la preparación de la obra, no era el plan actual el que se tenía a la vista. Como se anunció en un principio, se pensó que la Doctrina Secreta fuese una versión ampliada y corregida de Isis sin velo. Pero pronto se vio que las explicaciones que podían añadirse a las ya dadas al mundo en la última obra citada, y en otras que también se ocupan de la ciencia esotérica, eran de una naturaleza tal que exigían un método diferente de exposición, y por lo tanto, los volúmenes actuales no contienen, en total, ni 20 páginas extractadas de Isis sin velo. La autora no considera necesario pedir indulgencia a sus lectores y críticos por los muchos defectos en cuestión de estilo, y por la imperfección del inglés que pueda observarse en estas páginas. Es una extranjera y adquirió el conocimiento de este idioma en edad algo avanzada. Empléase la lengua inglesa por ofrecer el medio más extensamente difundido para servir de vehículo a las verdades que debe poner de manifiesto ante el mundo. No son estas verdades presentadas en manera alguna como una revelación, ni pretende la autora tomar la posición de un revelador de conocimientos místicos, dados a luz ahora por vez primera en la historia. Porque lo que se haya contenido en esta obra, puede encontrarse esparcido en millares de volúmenes que encierran las escrituras de las grandes religiones asiáticas y primitivas europeas, oculto bajo jeroglíficos y símbolos, y hasta la fecha inadvertido a causa de este velo. Lo que ahora se pretende, es reunir las más antiguas doctrinas, y constituir con ellas un conjunto armónico y continuo. La única ventaja que tengo sobre mis predecesores, es la de no tener que recurrir a especulaciones o teorías personales. Porque esta obra no es más que una exposición parcial de lo que me han enseñado estudiantes más adelantados, con solo el aditamento, en cuanto a algunos detalles, de los resultados de mi propio estudio y observación. La publicación de muchos de los hechos que se citan, ha sido necesaria por razón de las extrañas y fantásticas especulaciones a que se han entregado muchos teósofos y estudiantes de misticismo durante estos últimos años, en su afán de construir un sistema completo deducido de los pocos hechos que les habían sido comunicados. Es innecesario decir que esta obra no es la Doctrina Secreta en su totalidad. Es tan solo un número escogido de fragmentos de sus doctrinas fundamentales, concediéndose especial atención a algunos hechos de que se han apoderado diversos escritores, desfigurándolos hasta quitarles toda semejanza con la verdad. Pero quizás sea de desear la declaración inequívoca de que las enseñanzas contenidas en estos volúmenes, por incompletas y fragmentarias que sean, no pertenecen de modo exclusivo, ni a la religión hindú, ni a la de Zoroastro, ni a la caldea, ni a la egipcia, ni al budismo, ni al islamismo, ni al judaísmo, ni al cristianismo. La doctrina secreta es la esencia de todas ellas. Habiendo salido de ella los distintos sistemas religiosos al nacer, los retrotraemos a su elemento original, del cual todos los misterios y dogmas se han desarrollado, para venir a materializarse. Es más que probable que una gran parte del público considerara la obra como una novela de las más extravagantes, porque ¿quién es el que ha oído hablar alguna vez del libro de Cian? La escritora, sin embargo, está dispuesta por completo a asumir la responsabilidad de cuanto se haya contenido en este libro, y aún a hacer frente al cargo de haberlo inventado todo. Que tiene muchas deficiencias, lo sabe ella perfectamente.
pero lo único que pretende y pide en favor de la obra es que, por romántica que a muchos pueda parecerles, su engranaje lógico y su coherencia den títulos a este nuevo génesis, para ponerse al nivel, por lo menos, de las hipótesis fecundas, tan libremente aceptadas por la ciencia moderna. Es digna de consideración, además, no porque apele a ninguna autoridad dogmática, sino porque se mantiene íntimamente unida a la naturaleza, y sigue las leyes de la uniformidad y analogía. La aspiración de esta obra puede expresarse del modo siguiente: demostrar que la naturaleza no es una aglomeración fortuita de átomos, y asignar al hombre el lugar que de derecho le corresponde en el plan del universo. Rescatar de la degradación las verdades arcaicas que constituyen la base de todas las religiones. Descubrir hasta cierto punto la unidad fundamental de que todas ellas han salido, y demostrar finalmente que jamás se ha aproximado la ciencia de la civilización moderna al lado oculto de la naturaleza. Si esto se consigue de alguna manera, quedaré satisfecha. Se ha escrito en servicio de la humanidad, y la humanidad y las generaciones futuras tienen que juzgarla. No reconozco tribunal de apelación inferior a este. Estoy acostumbrada a las injurias, me hallo en relación diaria con la calumnia, y ante la maledicencia me sonrío con silencioso desdén. De minimis non curat lex hpb.